Bueno, lo más importante sigue ocurriendo lejos de nuestras fronteras, en la zona del Golfo Pérsico, en la guerra que está ocurriendo entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y eso trae bastantes consecuencias, mercados que caen, mercados que recuperan, el petróleo que sube, el petróleo que baja. Y queremos analizar eso con un experto internacional sentado en Suiza y con una mirada global desde allá. Es Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer, a quien lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias, Pato. Encantado de estar contigo el día de hoy. Gracias, Esteban. Bueno, igualmente. Y quería partir preguntándote por esto que introducía, ¿no? Llevamos ya, no sé, algunos días, quizás una semana, un poquito menos, de esta guerra, con harta incertidumbre, pero lo que más se ha sentido han sido las subidas y las bajadas del precio del petróleo. ¿Qué otras consecuencias puede tener o crees que va a tener sobre los mercados esta guerra que recién comienza y nadie tiene idea cuánto va a durar? Absolutamente. Y el tema del petróleo es, como dices tú, el principio. Evidentemente, si el precio del petróleo no nada más sigue subiendo, pero se queda elevado por mucho tiempo, comenzará, Pato, a haber efectos en los pronósticos y expectativas de inflación. Una regla general es que por cada 10% que el precio del petróleo sube y se queda ahí en el largo plazo, las expectativas de inflación en mercados desarrollados suben entre 20 y 30 puntos base. Así es que hay que seguir eso de cerca porque evidentemente sí, las expectativas de inflación suben, también habrá repercusiones en los pronósticos de política monetaria. Es decir, hoy en día el mercado, que todavía asume una o dos recortes de tasas por parte de la Fed este año, podría rápidamente moverse a una o cero. Y eso tendría efectos en las valoraciones de los activos. Así es que eso es uno. Y el otro, Pato, es la prima de aversión a riesgo o la prima por riesgo. Evidentemente, en un evento tan crítico y tan serio como el que estamos viviendo, el flujo de dinero ha buscado activos de refugio seguro y en ese sentido el dólar ha capturado parte de ese flujo. Así es que de nuevo, si esa prima por riesgo o ese factor de aversión al riesgo se mantiene elevado, no hay que descartar que el dólar pudiera ganar valor en vista de que el dinero está buscando un activo de refugio seguro, Pato. Interesante eso, Esteban, porque llevábamos ya varios meses, y nosotros lo hemos conversado también, donde cada vez se quería menos el dólar, y se vendía el dólar para tratar de tener otros activos, euros, otras monedas emergentes que se apreciaron, commodities como el oro, etcétera. Pero el momento de una guerra, eh, todos queremos tener la moneda del país que creemos que va a ganar, ¿o no? El que tiene las balas, porque es la moneda que probablemente va a perdurar. Eso es bien común en Es las así. guerras. Es así y lo explicaste muy bien. Hay un evento de riesgo que era el que estábamos viendo en los meses pasados con la administración de Trump generando ruido, incertidumbre, etcétera. Y entonces ahí sí muchos inversionistas decían, yo no quiero estar en el dólar, los bonos del Tesoro norteamericano son un elemento en mi cartera de riesgo, pero como bien dices, en vista de que ese riesgo hoy en día es mucho mayor, ahí nos damos cuenta que el dólar y los bonos del Tesoro y Estados Unidos siguen siendo percibidos como un elemento que diversifica riesgo, un Sí. refugio seguro. Esteban Polidura, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que estamos en una guerra que el mundo había temido por años. O sea, Irán es bastante potencia, no sabemos si tiene o no tiene bomba nuclear, atómica, pero era potencia y Estados Unidos atacando allá, con Israel, en fin. O sea, esto era un escenario bastante temido. Y cuando Ujú. ocurre, como está ocurriendo ahora, lo que vemos es una subida de, no sé, 10% del petróleo y estamos discutiendo si es que la inflación va a subir 2 décimas o 3 décimas en un caso más o menos malo, pero no mucho más. Hay riesgo de que además de un poquito más de inflación en el mundo por un rato, pasen otras cosas más terribles que puedan afectar los mercados. Por supuesto, y la primera es que hasta el momento hemos visto el escenario en donde otros países se involucran de forma activa
se ha contenido. Incluso los países de Medio Oriente, que como vimos en el fin de semana tuvieron repercusiones negativas, se han mantenido bastante al margen, ¿no? Pero todos los días hay una noticia que apunta a que ese riesgo de escalada está muy vigente. Ya veíamos el día de ayer el tema del misil que se dirigía a Turquía y que fue detenido. Así es que yo creo que ese tema, Pato, de una escalada, será algo que va a tener a los mercados nerviosos, con esa prima de riesgo todavía elevada y buscando cómo diversificarse. Y claro, simplemente hay que recordar que hace algunos días estábamos hablando de otro factor de riesgo en los mercados, que era ese desencanto del tema de inteligencia artificial. Exacto. Sigue, así es que se pueden confundir, ¿verdad? Oye, sí, vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero seguir con el tema de la guerra porque aprovechando tu experiencia, tú tienes, te ha tocado ver varias crisis, guerras en el mercado, y uno se asusta primero, pero después se pone a pensar y dice, bueno, normalmente cuando hay perdedores también hay ganadores. Entonces, ¿cómo se analiza esto, Esteban, esta situación? Donde a nivel obviamente humano es terrible, uno no quiere ver muertos, uno no quiere ver guerra, no quiere ver bombas, pero a nivel de mercado siempre hay perdedores y ganadores. Yo he visto a Brasil bien resiliente, el mercado veo que empieza a analizar cuáles son las economías más expuestas al petróleo, empiezan a ver quiénes podrían ganar y hay algunos que son exportadores netos o que tienen una composición sectorial en su economía que no es tan dañina, otros que están más expuestos. ¿Cómo se analiza las inversiones en un contexto de guerra? Por supuesto, y acuérdate de las palabras de Warren Buffett, Pato. Él decía que los mercados es el lugar perfecto para que el dinero pase de los que no tienen paciencia a los que sí tienen paciencia. Y eso yo creo que es lo primero que tenemos que cuidar. Eh, Tener en vista que el elemento que estamos viendo hoy en día no es distinto a lo que se ha visto en el pasado y que ejemplos del pasado nos dejan entrever cómo sí, los mercados caen, pero la recuperación en eventos de shock externo, Pato, es casi siempre en forma de letra V, es decir, exponencial y puntual, ¿no? Entonces, estar fuera del mercado cuando los mercados rebotan prácticamente es dejar sobre la mesa los rendimientos de todo el año. Hay que mantener la paciencia, número uno. Número dos, estar mirando a otros mercados, regiones para diversificar, porque hay historias interesantes en Japón, en Europa, en China, en la India, en Latinoamérica. Tú decías Brasil. Brasil es un muy buen ejemplo, Pato, porque ahora comenzará un proceso de recorte de tasas que típicamente es favorable para los mercados. Diversificación y por último, Pato, simplemente mantener la construcción del portafolio alineada al perfil de Oye, qué riesgo. interesante, Esteban, esto. Ayer yo le comentaba a Benja Cantín las diferencias, en mi opinión, entre un inversionista profesional y un inversionista amateur. ¿Ah? Y una de las Mm. más destacadas le decía que el inversionista amateur, ¿ah? El cliente, si tú quieres, se apanica. ¿Ah? Y cuando ve estas caídas, se desespera y empieza a llamar a su banco y empieza a decir, estoy perdiendo 10%, esto es terrible, por favor, vendan todo, ya no quiero más esto. Y el inversionista profesional ve oportunidades acá, ¿ah? Y con sangre fría, ¿ah? Está al otro lado, está en la otra punta, le compra a ese tipo de inversionistas que salen apanicados y la historia muestra que en el mediano y largo plazo las cosas siempre se arreglan y siempre se recuperan. O sea que yo comparto contigo, Esteban, el primer consejo es no apanicarse, ¿ah? No Claro, apanicarse. Probablemente la mejor recomendación para la mayoría es no haga nada, ¿ah? correcto. Pero después empiezan a pasar, ok, hay gente que sí quiere hacer cosas. Entonces uno puede encontrarse, por ejemplo, con que sorprendentemente Estados Unidos ha tenido durante este periodo de guerra una bolsa súper resiliente, Esteban. O sea, los Uh-huh. primeros días, no sé, creo que cayó 0,5, después subió 0,5, ayer subió 0,8. Yo me atrevería a decirte que desde que empezó la guerra hasta acá está básicamente en cero, a diferencia de Chile, que el IPSA puede haber sufrido 10%. Entonces, per- genera eso oportunidades de rebalanceo de decir, ok, voy a vender esto que ha resistido mejor y voy a comprar esto otro que ha caído más. Por supuesto, claro que este ejemplo, y lo decías muy bien, en esta ocasión no ha habido grandes oportunidades, por eso es que nosotros mismos en la forma de invertir hemos hecho muy pocos cambios, los mercados se movieron muy rápido y el resultado final ha sido casi todo como cuando empezamos. Ahora,
Lo que sí ha pasado, Pato, es que venimos de nuevo de varias semanas difíciles. Hace una estábamos hablando de los impuestos globales de Trump y así nos podríamos ir para atrás. Entonces, claro, esto ha hecho que algunas clases de activos se muevan de forma distinta a otras y que el portafolio que alguien tenía muy bien armado, muy bien alineado a su perfil de riesgo, pues ahora no lo esté. Por eso hay que buscar hacer esos ajustes más tácticos, no tanto para aprovechar precios demasiado baratos, que en esta ocasión este evento no los ha generado, pero sí para rebalancear y tener una lista, claro, de aquellas historias que tienen buenos fundamentales, crecimientos, catalizadores, etcétera, donde de pronto si hay un día malo, ahí salir a tratar de capturar oportunidades, Pato. Entiendo, perfecto. Esteban, me encantaría hablar contigo respecto de todo este temor que ha habido de la inteligencia artificial y también después un poquito de la región y de Chile, pero tengo que proponerte hacer un corte primero y volver contigo, ¿te parece? Perfecto, gracias. Excelente, vamos a seguir hablando porque hay demasiados temas interesantes con Esteban Polidura, que es estratega global de Julius Baer. 9 de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta en esta conversación súper interesante y entretenida que estábamos teniendo con Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer. Y habíamos dejado pendiente para Esteban la pregunta de ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Que primero hubo tanto entusiasmo, Esteban, subieron tanto las acciones relacionadas a eso y después se abrió como una ventana de pánico, de miedo, temores de que se está invirtiendo sin retorno y que esto podría ser una burbuja. Eso eran los temores que estábamos viendo antes de que ocurriera la guerra. ¿Qué pasó? A ver si nos ayudas a resumir y después analizamos. Por supuesto, Pato, tú decías hace unos minutos que en el tema de la guerra, pues mucha gente se ha dejado, vamos a decir, envolver en el miedo que genera un ambiente así, que se toman decisiones malas. Pues está el otro lado de la balanza, el otro lado de ese espectro, que es la euforia. Y eso es precisamente lo que vivimos el año pasado con el tema de inteligencia artificial. Euforia. Cualquier motivo era un motivo para empujar los precios de las acciones. En realidad, los anuncios que se daban de inversión en inteligencia artificial, que eran cientos de miles de millones de dólares, empujaban los precios de las acciones, que matemáticamente es difícil explicarlo a menos de que el mercado estuviera dando, que fue lo que pasó, el beneficio de la duda, es decir, contabilizando estas inversiones como rentables. ¿Qué pasó, Pato? Que los montos siguieron subiendo, ya no nada más 100, 200 mil millones de dólares, sino 400, 500, 700 mil millones de dólares. Y ahí es cuando el mercado comenzó a decir, espérate, este nivel de inversión me pone nervioso, porque ¿qué tal? Que no se hacen rentables como lo he estado yo descontado hasta el momento. Entonces, lo que comenzó a haber, Pato, es una diferenciación en cuanto a estas historias de las distintas empresas y el mercado comenzó a ser más duro con unas que con otras. Yo creo que donde estamos hoy en día es, vamos a decirle, en el típico pago por ver, ¿no? Muchas empresas ya tienen esa exigencia de dar resultados, otras no tanto, pero sin duda alguna nos estamos moviendo a un mercado mucho más estricto, Pato. Sí, y Esteban, quiero agregarte otro temor relacionado a esto, que se ha hablado mucho como de la triangulación de las inversiones. Entonces, la empresa A invierte dinero en la empresa B, todo esto en el mundo de la inteligencia artificial, la empresa B invierte dinero, uno podría pensar, ese mismo dinero que recibió en la C, y esa C, con el mismo dinero que recibió, vuelve a invertir en el A, todo queda donde mismo, pero parece que se invirtieron 3 veces esas platas en inteligencia artificial. Entonces, como que muchos analistas y el mercado no termina de entender por qué hay tanta inversión cruzada. Esto tiene que ver con integración de las cadenas de valor, donde el que produce chip también se integra al que está en el mundo de los data centers y así, o qué. ¿Cómo lo entiendes tú? Mira, evidentemente no es una mejor práctica en el mercado, ¿no? Porque evidentemente en otras industrias ya habría sido castigada esa forma de operar de forma mucho más severa. Claro, aquí el tema es que los montos, como te decía yo, son exorbitantes. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Entonces, para que funcionen ese tipo de compras, pensemos compras de procesadores, microprocesadores, de chips,
se le pide entonces al otro lado que ese dinero sea utilizado de cierta forma para que el efecto no sea tan negativo. Pero como tú dices, esto da lugar a que no quede claro dónde quedó el dinero al final de cuentas, en qué se está utilizando y si de pronto no se está generando un ambiente de soportar precios de acciones al alza, Sí. simplemente con este tipo Es que, de estrategias. es que también se esperan unos cambios tan revolucionarios y de unas magnitudes tan impresionantes que cualquier número puede cuadrar. O sea, no sé, todo el mundo de Elon Musk que quiere hacer robotaxi, que ya está en eso. Bueno, sí es verdad que por un precio muy, muy bajo por kilómetro tú puedes arrendar un auto que no requiere chofer, que no requiere nada, y tú vas a terminar, en vez de teniendo tu auto, vas a terminar usando, entre comillas, este transporte público autónomo. Bueno, ese negocio puede valer infinito. Por otro lado, si es cierto que es capaz de mandar satélites al espacio y construir data centers allá y con eso reemplazar una industria, una industria completa en la Tierra, eso puede valer infinito. Y así suma y sigue. O sea, es tanta las oportunidades de transformación profunda que vive el mundo a propósito de la inteligencia artificial, que como que cualquier valoración puede justificarse. Por supuesto, porque aquí el límite es la imaginación y entre más creativo sea ese escenario, más emoción genera, ¿no? Tú lo decías muy bien, data centers en el espacio, ¿no? Obviamente, ¿quién no se puede emocionar de esto? Y si además le agrega uno justificaciones que suenan lógicas, como el menor uso de energía, los costos más bajos, etcétera, todo cuadra. Pero yo creo que el mercado ya está en un punto donde esos escenarios creativos los quiere ver por lo menos materializándose. Y lo que sí te puedo decir es que en este ciclo de inversiones tan altas, el mercado ha dado algo de tiempo, pero ya se espera que por lo menos entre 2027, Pato, y 2028, los ingresos sean más altos que los egresos, que las inversiones, que los costos, que los gastos en inteligencia artificial. Así es que todavía creo que hay un tiempo que el mercado está dispuesto a dar, no a todas en la misma magnitud, pero sin duda nos estamos ya acercando al momento donde el mercado quiere ver resultados. Esto no puede mantenerse por mucho tiempo más. Oportunidades para América Latina en este contexto, Esteban. No somos fabricantes de chips, no somos fabricantes de nada muy avanzado en la cadena de valor, pero tenemos elementos, insumos críticos, minerales. Es suficiente eso para poder aprovechar este boom y generar el desarrollo que está pendiente hace décadas acá. Yo creo que sí, yo creo que tenemos muchas razones para ser optimistas con América Latina y hago referencia a la fiebre del oro, Pato, donde en realidad los que más dinero hicieron no fueron los que fueron a buscar el oro, sino los que vendieron los palos y los picos y las palas, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos materiales y materia prima que se necesita para esto. Chile está en una posición ideal porque no hay mejor conductor de electricidad que el cobre, plata, en fin, tierras raras, acero. Estados Unidos, tú sabes bien, ha publicado una lista de materias primas, de materiales que considera primordiales para mantener su independencia en el largo plazo. Y te das cuenta que muchos de ellos están en América Latina. Entonces yo creo que América Latina tiene como oportunidad de muy corto plazo los recursos naturales que tenemos de sobra. Y como oportunidad un poquito más allá, ¿por qué no convertirse en parte de esa cadena con valor agregado, no nada más con manufactura de primer nivel, sino valor agregado? Yo creo que eso puede ser para la siguiente década, Pato, algo para esperar. Tú dices que los países de América Latina nos industrialicemos. Sí, y sobre todo como decía yo, con valor agregado. Eso es un poco el ejemplo que puedo dar en México. Está toda esa parte aeroespacial que sirve a Estados Unidos y que no nada más está con una prensa haciendo piezas de metal, sino que hay diseño, hay tecnología, hay valor agregado. Y esto yo creo que puede ser la historia de América Latina para la siguiente década. Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer. Y Chile, ustedes estuvieron, lo hablamos acá el año pasado, muy optimistas respecto al IPSA, estuvieron muy acertados en eso. El IPSA fue una gran bolsa, de las mejores del mundo, grandes rentabilidades, pero
se nos cayó como piano. Habíamos partido en enero con muy fuerte rentabilidad, estuvimos como 10% arriba y al día de ayer o antes de ayer llegamos a estar hasta negativo. Ustedes de hecho se alcanzaron a bajar a tiempo. Dijeron que ya abandonaron su sobreponderación, su overweight en Chile por las valorizaciones, pero ya corrigió harto. Entonces, Correcto. ¿cuál es la opinión de ustedes que tienen hoy día de las opciones de inversión en Chile, del IPSA en general? Claro, que es cierto, ¿eh? Veníamos de épocas donde el IPSA y la Bolsa de Valores en Chile estaba cotizando a valuaciones muy por abajo de su promedio histórico, no hacía sentido, se fueron corrigiendo algunas cosas en la historia, sobre todo la parte política, y hoy en día Chile cotiza en línea con sus valoraciones históricas. Por eso es que hemos cambiado nuestra recomendación a mantener, a neutral. Esto quiere decir que hay oportunidades tácticas, vienen de pronto más, de pronto menos, pero simplemente ver a Chile más de forma táctica, no como una historia general. Donde decidimos movernos, entonces, fue en el caso de Brasil, que pasó de neutral a sobreponderar, porque como decía yo hace poco, el hecho de que el Banco Central esté a punto de iniciar un ciclo de recorte de tasas, por lo menos para 2026 con 300 puntos base de recortes anticipados, pues nos hace estar optimistas del efecto que puede tener en Sí, valoraciones de Brasil acciones. tiene tasa ¿dónde está la tasa? En 14%, 15, en 15%. 15. Es una locura dónde está la tasa de interés. Y de hecho es curioso porque la inflación está bastante controlada. Yo creo que está a niveles de 3, 4%. Ya no tiene la inflación que solía tener. Entonces la tasa de interés que está enfrentando Brasil de 15 para un nivel de inflación de 4, te da una tasa de interés real, pero tremendamente generosa. Así es, de las más altas del mundo. Y claro, esto ha hecho que para las acciones haya una competencia muy fuerte, porque un inversionista tradicional dice, oye, ¿para qué me meto en acciones si ya los bonos me dan, o la renta fija me da una rentabilidad muy alta, ¿no? Claro. Pero esto está por invertirse, y por eso es que la parte accionaria podría pintar bien. Ojalá que pinte bien, ojalá que nos vaya bien, América Ujú. Latina, Brasil, que el IPSA recupere, había tenido un buen año ya, bueno, volvió a estar en terreno positivo, pero no sé, 1 o 2%, no este 10 que llegamos a tener. El mundo hoy día está más o menos tranquilo, recuperando parte de las pérdidas. Estados Unidos no ha tenido pérdidas, yo diría que ha estado en cero, quizás hasta con un poquito de ganancia desde que empezó la guerra. Algunas otras regiones con un poquito más de sufrimiento. Vamos a ver qué pasa con el petróleo, vamos a ver qué pasa con la inflación, vamos a ver muchas cosas y por lo mismo vamos a seguir hablando durante el año con Esteban. Muchas gracias, Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer, por conversar con nosotros. Que estés bien. Gracias a ti, Pato. Hasta luego. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 43 minutos.